cuando estábamos viendo el patrón, hicimos una transformación sobre el mismo, donde a partir de la copa iba a salir nuestra pieza completa de encaje que va a servir de tira de hombro, que es lo que podemos observar en esta zona. ¿Ok? El largo de la tira es lo que indica el cuadro que tienen en el patrón base para tira fija y lo van a considerar desde la talla que estén trabajando. En este caso hice un corte para talla S y para S, que es 32, desde el punto donde está la copa S, ¿sí? Alargaría 30 centímetros, que es lo que corresponde para medidas fijas. Bien, aquí ya hice la construcción de la copa. Recordemos que esta copa la cortamos 4 veces porque me va... Aquí ya tengo construida la copa del lado izquierdo. Pueden notar que el acabado es distinto al anterior. En este caso usé un tapacostura en la zona de unión de las copas para que tengan otras alternativas de construir sus copas. Para efectos de la tira, fíjense que yo usé la morita en las copas y alargué esa morita para que me sirva de también allí en la tira de hombro me quede con más fuerza, ¿ok? Me sostenga mejor la pieza y no quede tan ligerito. Entonces aquí, para hacer esta construcción, pueden notar que el tapacostura quedó debajo de esa morita. Coloqué primero la de pecho, ¿ok? Hasta el punto donde está ya el piquito, digamos así, donde termina originalmente nuestra copa. Y luego viene completa desde abajo hasta completar nuestra tira de hombro. Fíjense que aquí quedó una onda. Eso es porque no tuve la continuidad de la morita por todo el centro, sino que me desplacé un poquito. Y eso hace que donde ustedes hagan curvas, así les va a quedar la misma pieza. Entonces, estén atentos de eso. Aquí, ¿qué tengo yo que hacer? Tengo que descoser y hacer mi costura recta para que esto quede totalmente parejo. Aunque ustedes dirán, bueno, cuando se lo monte todo queda parejo, todo queda derecho. Pero si ustedes van a exhibir la prenda, fíjense que al exhibirla, tiene allí la torcedura. Son pequeños detalles, pero esos detalles marcan grandes diferencias, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado con esos detalles. Ahora bien, la otra copa, aquí, acuérdense que entonces la tira larga o la morita larga sale del costado. Vamos a realizar ahorita la preparación de las segundas copas. Y en la parte de abajo, como les dije que era tipo blusita, vamos a utilizar el encaje completo. ¿Qué medida va a tener ese encaje? Lo que dice el patrón cuando no es ajustable. En este caso, para un talla 32 son 70 centímetros. Para un talla 34 o talla M son 72 y así sucesivamente vamos aumentando la medida. En este caso, estoy haciendo un bralette para una persona que tiene busto 32, pero su espalda es talla M, es decir, no es tan delgadita. Entonces corté 72 centímetros el encaje total, ¿verdad? Tengo 72 centímetros bajo busto. Esa sería la medida para un talla M. Pero atención, esta pieza, allí la tengo totalmente recta, pero nosotros, ¿verdad? Tenemos curvitas. Si dejamos esto totalmente recto, tal como está, y la persona es delgada, cuando se coloque su bralette en la parte de atrás, se le va a hacer una bolsa, ¿ok? Se le va a levantar esta parte inferior. ¿Por qué? Porque está todo muy recto. Mi recomendación es que le hagamos allí una diagonal para que venga más flaquita cintura, ¿ok? Y su contorno lo mantenemos en esos 72 centímetros. Bien, para hacer la corrección allí al área de cintura, podemos eliminar 2 centímetros en la parte inferior y trazamos una especie de diagonal a partir de allí. Conservo mis 72 aquí y abajo le hago su reducción, ¿ok? Para que, con la intención de que tenga un mejor ajuste
al cuerpo. Entonces aquí eliminamos esa parte. En esa parte trasera podemos cerrar completamente la pieza de manera que se lo pongan como una blusita, es decir, de arriba por la cabeza hacia abajo. Bien, también pudiésemos colocar un gafete, gafetes de esos que usan de sostén, pero no el de sostén como tal, sino el que se venden o se consiguen por metros. Entonces allí tendría que buscar gafete por metro y para un encaje como este necesitaría aproximadamente 18,5 centímetros de gafete. Les voy a dejar el acceso o lo pueden buscar en YouTube, un tutorial donde les enseño a colocar ese gafete en contornos anchos y hacerlo de una manera muy diferente con la intención de que ese gafete no se vea, sino que quede. Ahora bien, una vez que ya yo tenga construidas mis copas, puedo venir a unirlo al encaje. Hay quienes hacen esto colocando directo al encaje, cierran atrás, colocan la tira en su sitio y ya está listo el bralette. En este caso, yo sugiero colocar una morita interna para que se sostenga las copas, ¿ok? Con el encaje y no tienda a dañarse tan rápido, a romperse el encaje de tener una pieza que de repente usted al colocar se la tenga que dar estiramientos y se les vaya a deteriorar con mucha facilidad. Entonces a mí me gusta que los productos que elaboremos pues tengan cierta durabilidad para que nuestros clientes también se encuentren totalmente satisfechos con lo que nosotros hacemos. Entonces puedo usar una morita fina, puedo usar una morita ancha. Vamos entonces, ya tengo aquí en mi máquina el tapacostura. La costura inicial la vamos a hacer por el borde interno en puntada recta. Hacemos nuestro remate. Allí, al igual que los elásticos anteriores, yo le dejo sobrando un poquito, no lo dejo muy justo. Y me voy a ir entonces por todo ese borde haciendo mi costura justo hasta donde llega el punto de fin de la copa como tal, porque ya después lo que voy a tener es lo que corresponde a la tira de hombro. Bien, miren, observen, vamos cosiendo por la parte inferior para luego abrir y pisar. Y al pisar cosemos por el lado contrario. Esto es muy útil en varios tipos de prendas, pero ya pues con la industrialización de las fileteadoras y ese tipo de cosas son estos acabados casi no lo usan, pero si no tiene la posibilidad todavía de tener una fileteadora, pues entonces yo me encargo de mostrarle todas las opciones posibles. Ok, aquí llegué ya a mi fin. Cierto. En caso de que me haya quedado sobrando material, recorto, ¿sí? Hasta donde yo voltee el tapacostura y no se vaya a visualizar ningún tipo de restos encima de la copa. ¿Ok? Venimos aquí, abrimos nuestra copa y vamos a lo que llamamos, ¿verdad? Pisar ese tapacostura por la línea contraria y lo vamos a hacer igual con costura recta. Entonces aquí nos vamos tratando de ir por el borde, cuidando que no me quede amontonado el encaje y tratando de ir lo más recto que pueda. Aquí se me pega un poquito, me ayudo. Eso es normal cuando manejamos elástico. Tenemos que utilizar las dos manitas. Estoy llegando al punto donde ya quedó el tapacostura. Luego va a venir el elástico que me va a tapar ese punto allá. Bien. Podemos observar aquí ya
tenemos lista la copa con su tapa costura. Hemos pisado hacia esta zona, quiere decir que nuestra copa de pecho es esta. Por lo tanto, la morita la voy a colocar primero en esta zona, ¿ok? Hasta el punto donde tengo mi tapa costura. Ahora bien, fíjense que aquí el detalle. Yo tengo todo este sobrante de la unión de lo que corresponde a la tira de hombro y acabo de pisar para acá. Automáticamente todo esto se me va a venir para acá. Hay una opción de que en el momento que yo coloque la morita, deje estas costuras abiertas para efectos de que por acá nos quede más pareja la colocación de la morita, no nos vaya a quedar una parte más oscura, una parte más clara, sino que esto sirva, digámoslo así, como una especie de forrito que va a quedar. Solo que yo debería pues recortar un poquito para que me quede del ancho de lo que corresponde la morita y no nos vaya a quedar material sobrando por fuera, ¿ok? Todo tiene que quedar bien tapadito. Entonces, si yo quisiera abrir la costura, o también ustedes pueden elegir colocarla hacia en este caso, hacia donde volteo, pero esto es lo que yo les digo, ¿eh? Si yo volteo completo para acá, entonces miren que aquí me va a quedar más oscuro, aquí más claro. Obvio que yo voy a meter mi morita, pero se va a notar una gran diferencia allí. Pequeños detalles que a veces dicen, eso solo la costurera lo sabe. Bueno, pero la costurera, como ella lo sabe que no debería estar así, pues debería hacerlo bien de una vez. Entonces, bueno, aquí podemos hacer es donde yo tengo ese sobrante, hago un pequeño piquete para darle la posibilidad de que esto se pueda abrir sin afectar esta pise que yo hice aquí. ¿Ve? Entonces, cuando yo pase mi morita por aquí, lo voy haciendo con las costuras abiertas para que me quede totalmente parejo allí y mi acabado pues sea más impecable todavía, ¿ok? En esta copa pisamos el tapacostura hacia la derecha, por lo tanto esta pasa a ser mi copa de costado y esta mi copa de pecho. Fíjense que en la copa anterior que ya está armada, esto pasa a ser mi copa de costado que va a cubrir toda la pieza hasta el hombro. Por lo tanto, vamos a colocar en un primer momento la morita de la copa de pecho, es decir, de este lado. Me voy a venir por aquí. Ok, entonces, por la posición que tengo, quiere decir que voy a empezar de arriba hacia abajo. En cambio, cuando estoy trabajando con la copa contraria, fíjense que esta es mi copa de pecho. ¿Ok? Quiere decir que para yo colocar aquí mi morita tuve que venirme de abajo hacia arriba. Y la otra hacemos lo contrario. Nos venimos de arriba hacia abajo. Comencemos cuidando que el inicio de la morita sea justo donde yo tengo el fin aquí de mi tapacostura. Para que luego en la copa de costado pasemos la morita y se entrecruce en esta zona. ¿Ok? Entonces, donde tengo ya allí el inicio. Vamos entonces a hacer nuestra costura en zigzag, como venimos trabajando el más ancho. Y nos vamos a venir estirando muy mínimo, 3 milímetros. Allí queda un poquito gruesito. Vamos a ver que se me movió el elástico. Voy a levantar. Cada vez que vayamos a hacer esto, la aguja debe quedar en la parte de abajo. ¿Okay? Para no perder la costura. ¿Okay? Ahora sí voy a empezar mi estiramiento. Mínimo. Hasta llegar al final. Para luego intercambiar y colocar la morita en el costado y todo lo que es toda la tira. Comencemos la copa de costado. Observen que lo estoy haciendo de abajo hacia arriba por la posición de la copa. Eso significa que cuando yo hice la copa contraria, empecé por la parte superior. Me vine por toda la parte superior para llegar a lo que es la copa de costado. En esta otra copa, pues nos vamos por el lado contrario. Sí, para efectos de mayor comodidad a la costura. Fíjense que la mayor cantidad de tela siempre nos queda hacia el lado izquierdo y aquí tenemos libertad para poder ver también
nuestra regla de estiramiento. Eso es muy importante. Entonces me voy a venir haciendo lo mismo, solo que cuando ya estemos aquí es importante cuidar, ¿verdad? Que nuestra morita se entrecruce allí. Recordemos que aquí hicimos un piquete para dar la posibilidad de abrir las costuras y coser nuestra morita con la costura abierta. Teniendo preparadas las copas, vamos entonces a nuestro contorno. Voy a usar una morita fina. Esa morita va a ser el soporte, pues, entre la copa y el contorno que voy a usar, que es el contorno ancho del ancho que tenga, pues, mi encaje. Si usara morita grande, tendría que hacer dos costuras, una arriba y luego otra abajo. Pero mi elección, o para mostrarles, pues, otra alternativa a ustedes, es que con una sola morita y un zigzag bien ancho, podemos hacer rápidamente una estructura como esta. ¿Qué vamos a hacer con la morita? Vamos a tomar la misma medida que le dimos a nuestro encaje o a lo que corresponde a la talla. Quedamos que era de 72 centímetros porque es un contorno talla M. Vamos a buscar el centro. Una vez que tenga los centros, vamos a ubicar nuestras copas en este centro. Fíjense que la morita ya tiene una parte más rústica y una parte más suave. La suave es la que va a quedar tocando la piel, por lo tanto, de esta manera sería mi parte interna. Y en esta zona yo voy a colocar mis copas. Esta corresponde, fíjense que aquí está el costado largo, corresponde entonces a la copa de la izquierda. ¿Sí? Aquí va a venir esta señorita y vamos a tener en el otro lado la copa de la derecha. Bien, importante recordemos, como vimos en el anterior, que queden lo más uniditas posibles allí. ¿Dónde las voy a coser? Las voy a coser por esta parte. De manera que cuando yo monte mi encaje en todo ese contorno, esas copas queden guardaditas debajo de ese encaje, ¿ok? Y por dentro, lo único que nosotros vamos a visualizar por dentro va a ser mi monita. Todo va a quedar bien embonadito, bien guardado allí. Recordemos que podemos hacer que esto sea una sola pieza para hacer una unión completa. Entonces podemos hacer aquí un zigzag temporal para simplemente tener el espacio de unión. Voy a hacerlo, ahí le hice un zigzag en cero, ¿eh? Para simplemente sostener mis copas y unirlas a este espacio. ¿Okay? Con las moras hacia arriba, cuadro y hacemos la costura así como lo hicimos con el ejemplo del modelo anterior. Estoy ubicada por la parte interna. Observen que aquí tengo una pequeña bolsita porque cuando nosotros alineamos, estiramos el encaje por lo menos medio centímetro. Realmente él no va a dar mucho, pero aquí la idea es que yo estire mi morita y se alinee y quede un poquito allí la elasticidad. Vamos a usar un zigzag pequeño y nos vamos a ir trazando nuestra costura por la parte superior de la morita. Luego esa costura, cuando nosotros pasemos nuestro zigzag grande, pues prácticamente se va a ocultar allí. Hacemos nuestro remate, estiramos para alinear las dos piezas. Y observen que voy cosiendo por la parte superior de la moreta. Vamos al centro, voy a quitar esto por aquí, que es mi punto de centro. Paso con cuidado porque allí está más gruesito, ¿verdad? Nos venimos, estiramos un poquito el encaje y complementamos las dos piezas. Bien. Y al final hacemos
hacemos nuestro... Bueno, aquí está la parte peludita, quiere decir que estoy por la parte interna y por fuera se visualiza de esta forma. Vamos a eliminar un poquito todos estos sobrantes que nos quedaron para entonces venir a colocar el encaje. Ya tenemos aquí ubicadas las copas en nuestra tira de contorno de morita. Observen cómo lo tenemos ya listo por aquí, por la parte interna. Vamos a aprovechar, antes de colocar el encaje, colocar de una vez la tira de hombro para que cuando ubique el encaje, de igual manera, así como las copas, nos quede totalmente interno, ¿ok? Que por dentro no se vaya a visualizar la tira así, por ejemplo, ¿verdad? Entonces vamos a dejar, recordemos que desde lo que es el centro hacia la parte interna son 7 centímetros donde ubicamos la tira. Entonces aquí podemos coser igual que la copa por la parte superior de la morita con un zigzag pequeño, ambos hombros. Ya tengo ubicado mi encaje sobre la morita para empezar a hacer la unión. Vean dónde quedó nuestra tira de hombro por la parte que va a permitir que al montar la morita quede totalmente tapadito. He colocado un alfiler en el centro, busqué el centro del encaje y lo cuadré en el centro de la pieza. Entonces vamos a ir con el zigzag más ancho que tengan o 3 pasos. Vamos a ir haciendo nuestra costura en esta zona. ¿Okay? Ya con eso vamos a tener nuestro bralet casi listo. Okay. Vamos a ir cuadrando. Es importante aquí, ¿verdad? Que cuadremos, que no nos quede sobresaliendo mucho porque se nos va a voltear. Tratemos de que quede ajustado a la morita. Allí vamos cuadrando nuestro encaje. El encaje prácticamente está del mismo ancho de la morita. Aquí lo que estoy es tomando, ajustando y estiro un poquitico ambas piezas, no mucho. Y fíjense que la máquina donde consigue un espacio grueso tiende pues a pegarse un poquito. Entonces, la ayudamos. Y de esta forma me voy hasta llegar al otro extremo para llegar a cerrar, que sería el último paso que nos toca aquí. Como les dije, tienen la opción de colocar un gafete por si quieren que se abra y se cierre por la espalda, o podemos simplemente cerrar, filetear, poner tapa costura si queremos, hacerle zigzag, pisar, bueno, todas las posibilidades. Les voy a dejar entonces el tutorial de cómo colocar un gafete oculto o invisible en este tipo de contorno. Fíjense que aquí hay una bolsita. ¿Qué tengo que hacer? Estirar. Ok, ya llegué al centro. Entonces continuaré mi costura hasta el final. Estamos finalizando. Ya tenemos nuestro contorno e hice el trabajo de cerrar la espalda. Simplemente le coloqué una costura, cerré con recta, al borde le pasé zigzag y luego lo pisé con un zigzag. Entonces observen internamente, ¿verdad? Aquí tenemos el cierre que hicimos en la espalda. Van a tener la opción, luego de este video, de cómo colocar el gafete invisible, ya se los dije. Pero lo que no les dije es que si esa va a ser la opción, cuando corten esta pieza, deben darle márgenes de costura, por lo menos aumentarle 2 centímetros, ¿sí? Es decir, si el contorno era de 72, entonces lo cortamos de 74, 75 centímetros para tener los márgenes de costura. Sin embargo, la ventaja del gafete es que él trae varias estaciones, así que si se les llega a olvidar de darle los márgenes de costura, no creo que les vaya a pasar mucho, porque esos gafetes vienen de 2 y 3 estaciones para apretar o para abrir, depende de pues cada cuerpo. ¿Okay? Entonces les dejo eso por allí. Voy finalmente a colocar un lacito
que al anterior no le hice nada porque lo dejé así como más, esto como es más para pijama, digámoslo así. Este, vamos a hacer un lacito aquí en el centro de pecho. Entonces tomamos nuestra cinta, le damos medio giro y luego bajamos ese lazo que se formó y miren, rápidamente tengo ya mi lacito. Colocamos un alfiler para sostener, lo vamos a colocar en nuestro centro, lo colocamos de frente en la máquina. Una vez que baja el pie, puedo ya quitar mi alfiler. Vamos a colocar el largo de puntada en 0 y puedo hacerlo en zigzag o en 3 pasos. En este caso lo voy a hacer con zigzag. Zigzag lo que va a hacer allí es un nudo. Si hubiese seleccionado 3 pasos, entonces me va a hacer es 3 punticos, 3 punticos. ¿Ven? Y aquí rápidamente, ¿ven? Ya he colocado mi lazo en la zona central del pecho. Cortamos y podemos con un yesquero hacerle aquí un quemado a las puntas para que no se vaya a deshilachar. Aquí tenemos el resultado de nuestro segundo bralet. Podemos ver que tiene un contorno ancho, es decir, tomamos el mismo encaje completo en la medida que trae y llega prácticamente casi a la cintura. Sin embargo, si ustedes quisieran, pueden hacer extensiones con el mismo encaje, ¿ok? Hacemos unas uniones, fíjense que podemos hacer algo como esto, que me conserve las moras por la parte interna y he cortado a la mitad de la que tenía ese encaje, corté la otra mitad y pudiese alargar allí mi bralet, ¿ok? Para que quede más blusita y de repente pueda usarse con un pantalón, sobre una chaqueta, debajo de una chaqueta, ¿ok? Y con el añadido de que debería en ese caso ponerle al menos un forro en las copas y permitiría usarse, ¿verdad? Como parte de la ropa diaria. Le dejamos este detalle en los hombros y le da eso la posibilidad de que pueda mostrarse con una blusa de hombros caídos, se pueda mostrar ese detalle. O simplemente podemos usarlo como pieza, como parte de una pijama. Entonces en la parte inferior le haríamos un short, ¿verdad? Que pudiese a ese short ponerle también detalles con el mismo encaje para hacer el conjunto, ¿sí? Esas son ideas de lo que podemos hacer con una pieza como esta. Su confección realmente es bastante sencilla. De hecho, con tan solo haber unido las copas, una copa normal, haber colocado una tira de hombro y haber agregado el contorno, rápidamente pudieron haber tenido una confección también de un lindo bralet. Recordemos que la morita que colocamos es con la intención de que no nos quede tan ligerito, sino que pueda sostener mejor tanto el busto como los hombros. Espero que les haya gustado este diseño y vamos por otro.